Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas, transmitiendo desde Ciudad de México. Bienvenidos al primer audiolibro que a continuación leeremos en Lucidoteca, lectura y literatura para la expansión de la conciencia. A continuación, leeremos El centro del ciclón de John C. Lilly, Contactos con otros mundos, la exploración de los espacios interiores. Comenzamos. Agradecimientos. Deseo expresar mi reconocimiento a todos y cada uno de los donantes por sus muchas y recién egresadas contribuciones a los experimentos aquí registrados y las operaciones necesarias para la aparición del libro. Como el amor cósmico, la producción ha sido absolutamente arrolladora y mis amigos pusieron de su parte toda la insistencia necesaria para su realización. Jan Huston y Arthur Ceppos. Larry Kuby lo inició todo con una carta sobre el hijo de un amigo, que había muerto después de tomar LSD. Meredith Wilson hizo posible una ayuda para empezar. Dick Trice y Mike Murphy insistieron en varios preliminares necesarios. Claudio Naranjo, con su amable insistencia, me llevó a Chile y a Oscar. Fritz Perls e Ida Rolf se empeñaron en hacerme romper las barreras de hormigón del cuerpo y del cerebro para que pudiesen surgir una mariposa muy húmeda e incapaz de volar. Oscar Ichazo secó la mariposa y le mostró que podía volar. Antonieta juntó todas las piezas con amable efectividad y nos elevamos lenta y cuidadosamente en los primeros vuelos juntos. Joyce y Vance Nerham cuidaron de la redacción a marchas forzadas. El Dr. Phil Hallecky contribuyó eficazmente en casos de emergencia. Prólogo. Los descubrimientos de gran importancia en matemáticas y otras disciplinas parecen, cuando se han hecho, sumamente simples y evidentes, hasta el punto de que todos, incluido el descubridor, se acusan de estupidez por no haber dado antes con ellos. Con frecuencia se olvidan del antiguo símbolo del prenacimiento del mundo es un tonto, y que la tontería, por ser un estado divino, no debe ser motivo de orgullo ni de vergüenza. Desgraciadamente, tenemos hoy en día sistemas de educación que se han apartado tanto de la pura verdad que nos enseñan a enorgullecernos de lo que sabemos ni a avergonzarnos de lo que ignoramos. Esto es doblemente pernicioso, lo que es, porque el orgullo es un pecado mortal mundo, y además, porque enseñar el orgullo en el conocimiento equivale a levantar una barrera eficaz contra cualquier avance en lo que ya sabemos, dado que nos hace avergonzar de mirar más allá de los límites impuestos por la propia ignorancia. Los secretos del ser se manifestarán a toda persona dispuesta a penetrar con respecto en el reino de su grande y universal ignorancia, y lo harán en la medida en que aquélla se haya liberado de la vergüenza natural y aprendida con respecto a su revelación. Dadas las fuertes y sin dudas violentas presiones sociales contra ello, pocas personas se han mostrado dispuestas a seguir este sencillo y satisfactorio camino hacia la cordura. Y en una sociedad donde un eminente psiquiatra puede anunciar que, si hubiese tenido ocasión, habría aplicado a Newton la terapéutica del electroshock, ¿cómo se puede censurar en uno a los que tienen miedo de hacerlo? Para llegar a la más simple verdad, como sabía y practicaba Newton, se necesitan años de contemplación, no de actividad, no de razonamiento, no de cálculos, no de comportamiento frenético en ningún aspecto, no de lectura, no de conversación, no de esfuerzos, no de reflexión. Solo es llevar la mente lo que uno necesita saber. Y sin embargo, los que tienen el valor para emprender este camino hacia el verdadero descubrimiento no reciben prácticamente orientación alguno sobre la manera de hacerlo, sino que son activamente desalentados y tienen que actuar en secreto, simulando entregarse diligentemente en áreas frenéticas desviaciones y conformarse con las entorpecedoras opiniones personales
que les son continuamente impuestas. En las circunstancias, los descubrimientos que cualquier persona es capaz de cometer representan los puntos en que, frente a una psicosis inducida, ha regresado a la cordura por su propio como vacilante y exclusivo esfuerzo, tal vez dolorosa e incluso peligrosamente, pero, a fin de cuentas, habrá regresado a ella aunque sea furtivamente. G. Spencer Brown. Introducción. Esta es la historia de mi búsqueda personal durante unos 56 años, del sentido de la vida tal como la conocemos. A veces, en mi trabajo psicoanalítico, en mis estudios del cerebro, ya en la soledad, ya en pruebas interpersonales, he encontrado un hilo de verdad, de realidad y, por ende, de significación. A veces, este hilo se ha perdido, para volver a aparecer en otro contexto, en otro lugar, en otro espacio, en otro estado de conciencia. Otras veces he tenido la impresión de que el hilo era fruto de mi propia imaginación, idiosincrásico, singularmente mío, y en ocasiones he conocido otras personas que han encontrado independientemente hilos similares a la verdad. Estas confirmaciones por parte de otros son provechosas y preciosas, pues de no tenerlas, uno se siente solo, aislado, sin un consenso. Uno vacila, se pierde. He pasado mucho tiempo en estados, espacios, universos, dimensiones y realidades desacostumbrados, nada corrientes. Los jóvenes norteamericanos lo llaman far out, en el extremo y en el próximo oriente. Recibe diversos nombres. Frecuentemente aparecen los términos Satori y Samadhi. No hace mucho tiempo, antes de que los agentes psicodélicos se convirtiesen en útiles instrumentos, en vez de ser productores de pesadillas o ingredientes esotéricos secretos, no había escrito este libro. Tenía mucha información, pero no había llegado el momento de escribirlo. Ahora creo que ha llegado. Estoy dispuesto y creo que hay un público que lo necesita. Existe una nueva ciencia natural, iniciada por William James y dirigida por jóvenes tales como Charles Tart y Carlos Castaneda. Las realidades interiores son ahora objeto de la exploración racional y del experto escrutinio, reservados antaño a las realidades exteriores. El estudio naturalista de nuestra propia naturaleza interior está progresando. La obra Journeys Out of the Body de A. Monroe es un ingenioso informe naturalista interior sobre la fauna, la flora, la geografía y el suelo de algunos territorios interiores. Otro informe en este sentido es Una realidad aparte, de Carlos Castaneda. Charles T. Tart expone algunos de los métodos de esta ciencia y sus teorías en su trabajo sobre el estudio científico de estados de conciencia hacia una metodología extendida y el desarrollo de las ciencias de estado específico. Mientras escribía este libro, descubrí varios nuevos mapas y varios nuevos espacios que expongo aquí. También me encontré con que había estado en el mayor de los espacios más amplios descrito en la literatura mística oriental, aunque sin su equipaje intelectual y sus detallados programas de seguridad. Satori o Samadhi o Nirvana comprende vastos espacios de estados conscientes, mucho más allá de lo que puede describirse con palabras. Cada experiencia de alto nivel le convencía a uno de la vastedad de sí mismo y del universo directamente perceptible por él. En este libro hablo de cómo alguien que se ha hallado en los más altos estados de conciencia hubo de Satori o Samadhi y que ha regresado de ellos para informar a aquellos a quienes interese. Algunos de los que llegaron a los más altos niveles se quedaron allí, algunos volvieron y enseñaron, algunos muy pocos volvieron y escribieron, y algunos volvieron para quedarse. Demasiados pasmados, espantados o arrepentidos para enseñar, informar o volver allá. Otros, que no han estado en tan altos niveles, escriben reiteradamente sobre ellos y sobre la manera de alcanzarlos. Estos escritos me parecen útiles. Pienso que distraen. En mi opinión, solo los que han estado allí
pueden ser útiles por su enseñanza directa, por sus estrictos y por sus confirmaciones. Yo comprobé que la información por otros me fue muy útil en mi propio viaje. Experiencias tales como las que expongo se hacen cada día más corrientes, al menos entre los jóvenes de Estados Unidos. Hay probablemente muchas personas mayores que han resuelto al fin su programación anti-Satori y viven, la mayor parte del tiempo, en altos y positivos estados. Yo creo firmemente que la experiencia de estados superiores de cada conciencia es necesario para la supervivencia de la especie humana. Si cada uno de nosotros puede experimentar al menos los niveles inferiores de Satori, habrá todavía esperanza de que no haremos estallar al planeta, ni eliminaremos de otro modo la vida que conocemos. Si todas las personas del planeta y en particular las que ejercen el poder en los órdenes establecidos pueden acaso con regularidad altos niveles o estados, el mundo será regido con alegría y con eficacia relativamente simple. Problemas tales como la contaminación, la destrucción de otras especies, la superproducción, el mal uso de los recursos naturales, la superpoblación, el hambre, la enfermedad y la guerra serán resueltos por la aplicación racional de medios realizables. Los estados superiores de conciencia y los medios de alcanzarlos son un factor económico más valioso de lo que se puede corrientemente imaginar. Una empresa que anime a su dirección y a sus trabajadores a alcanzar básicos y más altos niveles de conciencia mostrará, en unos pocos meses, eficacia, armonía y productividad crecientes, una política mejorada y unas relaciones públicas mejores. Si una corporación puede lograr la unidad en grupo, se convierte en una nueva clase de entidad de establishment que rebasa sus anteriores límites. Como dijo una vez que el Dr. Robert Walter, los norteamericanos intentaron el primer método consciente, fructífero y no letal para realizar una continua evolución de revolución de las instituciones y los estilos de vida humanos. Este método evolucionista está su sistema de empresa privada y en su forma de gobierno, el paso siguiente en el desarrollo de una ulterior evolución es el logro de una más alta conciencia de grupo en todos los Estados Unidos y, después, en todo el mundo. Las empresas, como de costumbre, mostrarán el camino y el gobierno lo seguirá. El sistema educativo será quizás el último en adoptar la nueva ruta. Las viejas teorías sobre la acción del cerebro, de la mente, de la inteligencia no parecen adecuadas. Tenemos que avanzar en nuestro punto de visita, en nuestras teorías, nuestros actos, antes de que podamos juzgar adecuadamente los efectos de experimentos especiales sobre individuos y sobre grupo. En este libro presento una metateoría amplia de los estados de supraconciencia y de conocimiento extendido. Esta obra puede contribuir a orientar futuras exploraciones en estos campos. Confío en que servirá de carta preliminar. Pero es necesario relatar las experiencias personales con LSD en soledad, aislamiento, confinamiento en estados alterados de conciencia en Satori personal y con mis instructivos experimentos en estados o espacios negativos. Aunque a veces estas informaciones pueden parecer idiosincrásicas, en general no son tan únicas. Muchos escritores religiosos y místicos refieren experiencias similares. Abro paréntesis. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Yogananda, Ramakrishna, Ramana Maharashi, Sri Aurobindo. Cierro paréntesis. Creo que los ejemplos concretos ilustran eficazmente los puntos generales de este terreno. Los estados místicos y los estados alterados de conciencia, el Satori, Samadhi y los estados LSD han servido todos a ellos a los profesionales para poner a prueba su teoría sobre el funcionamiento de la mente y del cerebro humano. Han demostrado la necesidad de ampliar nuestras hipótesis actuales para incluirse tales estados. En este libro se supone que el cerebro humano es una enorme biocomputadora cuyas propiedades no se han elucidado todavía ni se han comprendido plenamente.
La interrelación entre biocomputadoras en la acción de grupos contiene también incógnitas. Si hasta propiedades pueden especificarse hasta cierto límite para que algunos individuos y algunos grupos. Este enfoque no presume que todo pueda explicarse. No es un sistema cerrado de pensamiento. Lo que sean capaces de absorber esta técnica de pensamiento o incorporarla a su propio equipo intelectual podrán liberarse de una gran cantidad de brosa intelectual, para lo que tan dispuesto a revisar esta aproximación y posean una autodisciplina suficiente el empleo de técnicas adecuadas, podrá clarificar su pensamiento, sus sentimientos y la maquinaria de sus movimientos físicos. Esta opinión biocomputadora evolucionó durante mis propias experiencias. Realicé experimentos conmigo mismo para ensayar la teoría, para cambiarla, para absorberla y para integrarla a mí mismo y en mis propias biocomputadora. Al plantearse la teoría y reprogramarse mi maquinaria de pensamiento-sentimiento, mi vida cambió rápida y radicalmente. Se abrieron nuevos espacios interiores, aparecieron una nueva comprensión y un nuevo humor, y surgió un nuevo escepticismo de los hechos anteriores. Mis propias creencias son increíbles, dice una nueva metacreencia. Citamos el texto: en la región de la mente, lo que se cree que es verdad, o es verdad dentro de límites a descubrir por la experiencia y la experimentación. Estos límites son más creencias que es necesario trascender. La región de la mente no tiene límites. Este es uno de los mensajes más importantes que deseo transmitirles sobre los viajes interiores, ya sean por LSD, por meditación, por hipnosis, por Gestalt terapia, por trabajo del grupo, por el estudio de los sueños, por aislamiento, soledad, confinamiento o por cualquier otro medio que se emplee. De esto se va a tratar este libro. John C. Lilly, Nueva York, octubre de 1971. Muchas gracias, queridos amigas, queridos amigos, por escuchar. Estaremos subiendo un episodio por día, un capítulo por día, para hacer rica y digerible esta lectura y, como bien he dicho al principio, para expandir nuestra conciencia. Recuerden, no se queden con un solo metamodelo. Absorban lo que necesitan y sigan su camino. Hasta pronto.